antes de iniciar para presentarla. Bárbara es una referente en la temática, como les decía, ha investigado un montón, pero bueno, ella es licenciada en pedagogía, es doctora en ciencias de la educación, ha estudiado mucho sobre este y otros temas vinculados a la educación. Además es miembro del grupo de investigación de tecnología educativa y también del Comité Técnico Editorial de EduTech, que es una revista que también en la que se publica y se hacen congresos además sobre estas temáticas. Si les interesa, obviamente los invitamos a todos a estar atentos a todo lo que pasa en este sentido. Y bueno, ella trabaja en el Departamento de Pedagogía Aplicada y Psicología de la Educación de la Universidad de las Islas Baleares, que bueno, es una universidad en la que hay un grupo de gente que investiga y que trabaja sobre estas temáticas, que es bien interesante, que van a ver que es lectura y bibliografía de referencia para nosotros, y bueno, publica habitualmente en revistas de gran prestigio, y bueno, es un placer para nosotros realmente tenerte aquí, poder escucharte, poder preguntarte, tenerte en primera mano, la verdad, es un placer poder compartir este momento, y te agradecemos un montón, pues sabemos que estás ahora en Canadá, con tus obligaciones, con tus responsabilidades, con todo lo que estás haciendo, así que tengas este ratito para compartir con nosotros es súper valorable. Bárbara, si querés iniciar, tranquila, adelante, pues ya. Para mí es un placer poder compartir con todos y con todas nuestra experiencia que tenemos en la aplicación de la investigación basada en diseño en nuestros estudios, y también el codiseño educativo integrado dentro de lo que es la investigación basada en diseño. Y esto es lo que he preparado para hablarles esta tarde. Mi idea es que sea poderles compartir una aplicación práctica, porque entiendo que tienen algunas nociones sobre el concepto de investigación basada en diseño, aunque lo revisaremos un poco, pero sobre todo que vean cómo nosotros lo estamos aplicando de cara a que puedan utilizarlo, pues como comentaba Patricia al inicio, bien en proyectos profesionales, pero fuera del curso que se está realizando, o bien, obviamente, está enfocado a que se pueda utilizar en este curso. Bien, para ello la sesión la he organizado en diferentes momentos, de acuerdo con las directrices que nos ha dado Patricia. Yo pensaba que igual podíamos pararnos en cada momento para las preguntas a través de chat, pero quizás sea mejor dejarlo para el final. Pueden ir ingresando pues, las dudas que les vaya surgiendo, y en todo caso después al final las responderemos. Intentaré no extenderme demasiado. Entonces, mi intención es revisar un poco de una manera muy rápida diferentes conceptos que están relacionados con la investigación basada en diseño, porque lo que me interesa es que al final consigamos ver un poco cuál es la relación que existe entre el codiseño y esta metodología de investigación. También creo que es importante el abordar la investigación basada en diseño vinculada a la innovación educativa, porque es un valor añadido cuando hacemos innovación. Si aplicamos la investigación basada en diseño, pues estamos generando conocimiento y, por lo tanto, vendría a ser un valor añadido. Revisaremos, como comentaba, algunos ejemplos que he preparado. He seleccionado aquellos que creía que podían encajar mejor con el proyecto que se está desarrollando en este momento, con su proyecto. Y, por último, pues haré una pequeña síntesis de lo comentado y daremos paso a ese planteamiento de dudas, sugerencias, comentarios, inquietudes, y que, aunque no podamos a lo mejor generar un debate, pues sí, en la medida que podamos, pues sí que dé pie a un poco de discusión.
Bien, en primer lugar, como comentaba antes, lo primero que quería abordar era revisar un poco las características de la investigación basada en diseño. Ustedes saben que es una metodología de investigación que cada vez se está utilizando más en el ámbito de la tecnología educativa, porque nos encaja muy bien, y en el ámbito de la didáctica también, pero especialmente en el ámbito de la tecnología educativa. Es una metodología que sí que es cierto que a veces que tiene defensores y tiene detractores, todo hay que decirlo. Es una metodología que si bien utiliza el conocimiento científico, algunos puristas de la investigación científica pues plantean ciertas dudas sobre si realmente utiliza fundamentos científicos de investigación o no. Nosotros vamos a pensar que sí, vamos a pensar que es beneficiosa para nuestro campo en el que nos desenvolvemos, que es la educación, y intentaré proporcionarles pues una serie de criterios para que pensemos que realmente sí que es aplicable. La investigación basada en diseño utiliza el conocimiento científico para tanto desde el ámbito metodológico como también en el planteamiento del diseño de investigación que se hace. Por otra parte, una de las características, y lo podemos ver en esta imagen que acompaña el texto de la diapositiva, es que se desarrolla mediante ciclos iterativos. Y esto es una característica muy importante, porque nos permite desarrollar productos, nos permite desarrollar materiales, nos permite desarrollar soluciones tecnológicas o no. No hace falta, aunque haya dicho que encaja muy bien con la tecnología educativa, tecnológicas o no, que intentan dar respuesta a un problema educativo complejo o no. Por lo tanto, se caracteriza por esos ciclos iterativos que nos permite ir mejorando esta solución que nosotros queremos generar continuamente. Sí que es cierto que cuando hablamos de investigación basada en diseño, y aquellos que son más detractores de este tipo de investigación nos van a decir que un solo ciclo iterativo no es suficiente. Y en este sentido probablemente tienen razón, porque de lo que se trata es de construir, o mejor dicho, sí, construir una solución a un problema determinado mediante ciclos de mejora continua. Por lo tanto, una innovación educativa que la aplicamos, la validamos de alguna manera mediante diferentes técnicas e instrumentos de recogida de información y de análisis, no sería una característica de investigación basada en diseño. Es una metodología que está orientada a procesos. No nos interesa tanto conocer el efecto que puede tener una innovación, si es mejor o si es peor, sino que lo que nos interesa es el proceso en sí, el diseño de esa innovación educativa que estamos desarrollando. Es un tipo de investigación participante y esto está muy relacionado luego con el tema que abordaremos, que es el codiseño. Un tipo de investigación participante que se apoya tanto se puede apoyar tanto en expertos, pero sobre todo se apoya en aquellos profesionales y aquellos implicados en esa realidad educativa que nosotros queremos buscar o dar respuesta a una necesidad de esa situación educativa. Utiliza, como decía antes, tanto métodos científicos y, por lo tanto, proporciona fundamentos de indagación científica. Y dentro de esos métodos científicos que utiliza, generalmente suele utilizar métodos mixtos, tanto cuantitativos como cualitativos. Si bien es cierto
que este tipo de investigación se presta a que haya un peso bastante importante en métodos de recogida de información y análisis cualitativa. Por último, la investigación basada en diseño, como decía al principio, nos permite generar diferentes tipos de productos. Es decir, podemos diseñar una estrategia, como es el caso del proyecto que queremos hacer, ¿no? Diseñar una estrategia de enseñanza-aprendizaje para las áreas de STEM, pero también podemos querer diseñar un curso de capacitación, un recurso o un material didáctico, incluso podemos ir a un nivel más amplio que podría ser el desarrollar recomendaciones o estrategias para poder integrarlas en políticas educativas. Las fases de la investigación basada en diseño, a mí me gusta especialmente este esquema porque considero que es muy simple, está basado en los trabajos de Riff. Creo que tengo la referencia aquí un poco tapada. Es una traducción del ciclo o de las fases que proponía. Y si profundizamos en las referencias y en la bibliografía sobre la investigación basada en diseño, veremos que existen, que los autores proponen diferentes fases, pero al final esas fases están muy relacionadas con estos 4 momentos que caracterizan la investigación basada en diseño. La primera fase que se sugiere es el análisis del problema, de problemas prácticos, de problemas reales, porque es una investigación orientada a la práctica por parte de investigadores y profesionales, lo comentaba anteriormente, a través de técnicas participativas. Por lo tanto, se trata de un tipo de investigación que es participante y que se apoya en esos procesos de indagación, de colaboración y de participación de diferentes agentes. Por la siguiente fase, una vez que hemos identificado el problema y el contexto, es importante en esta fase de análisis, solemos analizar el contexto, analizar los destinatarios para quien estamos desarrollando esa solución y sobre todo hay un punto que lo veremos después, que es el análisis documental, porque decía que es un tipo de investigación que se fundamenta en el conocimiento científico y por lo tanto es importante esta revisión documental. Una vez que tenemos identificado la necesidad que queremos cubrir, sería el momento entre que diseñamos y desarrollamos esa solución, apoyándonos en referentes teóricos, en estudios científicos, como decía anteriormente. Cuando hemos desarrollado esta solución, entonces la vamos a probar, la vamos a evaluar y será el momento en el que podremos establecer mejoras y en el que podremos, en todo caso, si algo se nos ha escapado, volver a analizar el problema en profundidad, vemos las flechas que van y vienen, o replantear el diseño y el desarrollo del prototipo que hayamos hecho. El objetivo principal de la investigación basada en diseño es la generación de principios de diseño. Ese es el objetivo general. Por eso decía que es un tipo de investigación que está enfocada al proceso más que a lo que es el producto resultante. Todo esto, como decía anteriormente, a través de ciclos iterativos que nos permiten ir refinando el problema hasta que conseguimos pues, un prototipo o un producto que nos permite pues, cubrir esa necesidad que habíamos detectado.
Bien, como decía, los ciclos iterativos son muy importantes. Si nos fijamos, intentamos ubicar la innovación educativa dentro de la investigación basada en diseño, cuando nosotros diseñamos algún tipo de innovación como docentes, algunas veces pues probamos cosas, ¿no? Experimentamos, ¿vale? Si eso lo integráramos en este tipo de investigación, analizando bien el problema, buscando referentes teóricos, analizando bien el contexto y simplemente lo único que vamos a hacer, bueno, simplemente que no es poca cosa, ¿no? Y lo que vamos a hacer es ir generando esos ciclos iterativos, lo que vamos a hacer es producir, por ejemplo, una estrategia y unos principios de diseño de esa estrategia que luego van a poder ser reproducibles el proceso y que podrían servir a otras personas, pero que sobre todo estará fundamentado teóricamente, que esto es importante. Muchas veces cuando llevamos a cabo procesos de innovación educativa nos movemos un poco por las modas y a veces incluso actuamos un poco precipitadamente, ¿no? Esto lo estamos viendo ahora con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial está avanzando tan rápido que parece que nos tenemos que subir al carro de la inteligencia y tenemos que utilizarla y tenemos que generar y hacer estrategias basadas en inteligencia artificial, pero deberíamos de plantearnos hasta qué punto lo que estamos haciendo es adecuado o se fundamenta. La verdad es que he abierto un melón que no quería abrir porque el tema de la inteligencia artificial es un tema pues, muy complejo y no es el tema de este webinar. Pero es un buen ejemplo, ¿no?, de la necesidad de reposar, de pensar, de reflexionar, de valernos de referentes teóricos y de otros estudios y luego, sobre todo, de aplicar métodos de investigación. Porque así estamos generando productos que están bien avalados tanto teóricamente como metodológicamente y que de alguna manera revierte sobre el conocimiento científico que hay sobre el tema. Llamémoslo inteligencia artificial, llamémoslo secuencias de aprendizaje para las áreas STEM, perdón. ¿Vale? O sea, es decir, es importante que aquello que hagamos pues lo podamos, que esté bien fundamentado, ¿no? Y que esté bien evidenciado. Y esta es un poco la relación que habría con la innovación educativa. Desde el momento en que nosotros intentamos, como decía, basarnos en fundamentos teóricos y desarrollar esos ciclos iterativos para ir mejorándolo y generar esos principios de diseño, pues de alguna manera estamos aplicando la investigación basada en diseño. Bien, vamos ahora a pasar al codiseño. ¿Cómo se ubica? Yo creo que a partir de lo que he dicho, pues uno puede intuir un poco pues, cómo integramos el codiseño dentro de la investigación basada en diseño. Sí que es cierto que nosotros podemos codiseñar, al igual que podemos innovar, sin que esté enmarcado dentro de ese proceso de investigación. En este caso, la idea es que intentemos integrarlo, nos interesa integrar. Las estrategias de codiseño están muy relacionadas y encontraremos también sinónimos como de cocreación, coproducción y se derivan un poco de los diseños participativos. Sin embargo, avanzan un poquito más en cuanto a los objetivos y en cuanto a la forma y a la metodología de llevarlo a cabo.
al igual que los diseños participativos, es una estrategia participativa, un poco en la línea de lo que comentaba anteriormente con respecto a esa fase de análisis y de participación de investigadores y de profesionales. En este caso, si diseñamos con los alumnos, también sería involucrarlos a los estudiantes a participar en esa estrategia de codiseño. Y un concepto que es muy importante dentro del codiseño es el partenariado. O sea, es importante que el alumno, si vamos a codiseñar con alumnos, es importante que se sientan como una parte activa dentro de ese proceso, pero que tienen un rol y que es un rol que tiene que cumplir. Y que al mismo tiempo el docente actúa como, no quiero decir como compañero, porque ya la bibliografía dice que es importante que quede claro cuál es el rol del docente, cuál es el rol de los alumnos, pero vendría a ser como si nos integráramos en un equipo multiprofesional que cada uno pues, tiene su rol y tiene sus conocimientos. Es decir, no es una estructura jerárquica, es una estructura horizontal, pero que cada uno tiene su lugar. Y es importante que eso quede claro. Algunos estudios o algunas aplicaciones del codiseño están centrados en el usuario. Esta es una perspectiva un poquito más tecnológica con respecto al codiseño de herramientas o codiseño de aplicaciones. Sin embargo, yo creo que en el codiseño educativo o en el codiseño de propuestas didácticas sí que podemos pensar que estamos desarrollando un diseño que está centrado en el usuario. Al igual que comentaba que la estructura es horizontal y que es de partenariado y que es una estrategia participativa, no quiere decir que todo el mundo participe de igual manera en todas las fases. Y tampoco quiere decir que si observamos diferentes estudios en los que hayan aplicado el codiseño, veremos que a veces la participación de unos y otros puede haber diferentes grados de participación. Volveré sobre este tema porque yo creo que es importante. El objetivo del codiseño, al igual que lo teníamos también como posible objetivo en la investigación basada en diseño, en este caso es transformar las prácticas educativas a través de procesos de innovación. Otra de las características que también coincide con la investigación basada en diseño es que pretende la creación de soluciones situadas, soluciones contextualizadas. Queremos dar respuesta a través de ese proceso de codiseño en un contexto muy concreto. Otro aspecto que es importante es que los objetivos y los productos a desarrollar mediante los procesos de codiseño pueden ser flexibles. Es decir, no podemos decir se tiene que hacer, vamos a hacer a través de codiseño un vídeo sobre lo que sea. No, porque son decisiones, porque estamos hablando que es una estrategia participativa basada en el partenariado y son decisiones que tienen que tomar pues, las personas que se implican. Por lo tanto, al igual que cuando nosotros planteamos un proyecto, trabajamos por proyectos, podríamos inducir de alguna manera pues, la temática del proyecto, lo que fuera, en este caso incluso podríamos decir cuáles son los productos que tienen que desarrollar. En este caso no sería lo más adecuado. Otro aspecto que es importante y lo remarcaba anteriormente es quiénes participan en el codiseño.
En el codiseño pueden participar alumnos, pueden participar docentes, que esto lo hemos dicho, pueden participar expertos y también pues, podemos codiseñar pues, también pues, con otros alumnos y con otros docentes. Si este codiseño lo integramos dentro de la investigación basada en diseño, tendríamos que añadir otro agente más, que serían los investigadores. Y cada uno pues, tendría su rol. Otro de los aspectos que comentaba que son importantes es la participación y el grado de participación en estos procesos de codiseño. Nosotros abordamos este tema con los trabajos de Bovil y su equipo, y nos gusta especialmente la escalera de participación que proponen, que es la imagen que tienen a la derecha. Bovil y su equipo dicen que se puede dar, en este caso es codiseño del currículum, la escalera se corresponde con el codiseño de currículum, pero también lo podríamos aplicar en otros tipos de codiseño. En esta escalera lo que nos marca es que existen como diferentes peldaños de participación, y que dependiendo del peldaño en que nos encontremos, pues el de más abajo se supone que la participación no existe participación ni toma de decisiones por parte del alumnado sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y si nos vamos al peldaño de arriba, como pueden ver, pone Student Control, el estudiante sería pues, el que toma decisiones con respecto pues, a todo lo que estaría relacionado con su proceso de aprendizaje. Es interesante porque nos permite también situarnos en qué escalón de la escalera nos encontramos. En los diferentes estudios que hemos hecho, y dependiendo de cómo aplicamos esta técnica de codiseño, pues nos podemos encontrar en un escalón u otro. Nosotros, por la experiencia que tenemos en ese afán de intentar situarnos en algún sitio, y normalmente por unas cuestiones organizativas, sobre todo, nos situamos en la parte de en medio de la escalera. Entonces, sí que es verdad que encontramos estos aspectos organizativos, como por ejemplo pues, horarios, como por ejemplo el propio currículum que uno tiene que ir cumpliendo, etcétera, etcétera, pues nos hace que a veces no podamos dar esa flexibilidad y esa posibilidad de participar y de toma de decisiones de los alumnos pues, en el proceso. Bueno, a partir de aquí mi idea es explicarles un poco cuáles son las fases de codiseño que nosotros hemos aplicado. Nos hemos basado en los trabajos de Gros, que es una profesora de la Universidad de Barcelona, que también ha trabajado mucho el tema del diseño participativo y del codiseño, y también de la investigación basada en diseño. Y bien, en este caso propone 3 fases de codiseño. Una fase que sería de descubrimiento, una fase que es de ideación y una fase que es de prototipo, de prototipación. Nosotros con las experiencias que hemos desarrollado en temas de codiseño, nos ha faltado, sobre todo también por esos aspectos organizativos que comentaba anteriormente, nos falta una fase inicial como de planificar cómo se va a llevar a cabo este codiseño y qué vamos a necesitar para poderlo llevar a cabo, y también una fase de reflexión. Consideramos que es importante esta parte de reflexión, no solamente sobre el producto y el prototipo que se ha generado, pero sobre todo una reflexión sobre los aprendizajes. Y esto, digamos que en las fases propuestas por Gros no quedaba reflejado.
La flecha interior nos marca, ahí otra vez, pues nos ha querido marcar esos ciclos iterativos constantes, ¿no? De, bueno, hacemos el prototipo y seguimos haciendo esos ciclos iterativos que nos van a permitir mejorar el prototipo. Una vez que lo tengamos, entonces ahí ya sí podemos ir a esa fase de reflexión. Vamos a ver rápidamente, una por una, cada una de estas fases y luego ya pasaríamos a los ejemplos. En la fase de planificación comentaba que nos dimos cuenta que hay una parte esencial, que es que las personas que están implicadas en ese proceso de codiseño se familiaricen con el codiseño, con este proceso. Para también que entiendan los roles y que entiendan en qué va a consistir esto que van a hacer. Por lo tanto, es importante dedicar un tiempo, unas sesiones a explicar qué es el codiseño, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a llevar a cabo y qué implicaciones tiene, tanto los roles que van a jugar como la responsabilidad, el compromiso, etcétera, etcétera. También, dependiendo de la temática o de lo que se quiera llegar a hacer a través de ese proceso de codiseño, es posible que se necesite también dedicar una sesión a familiarizarse con el concepto que se quiere trabajar. Si nosotros queremos desarrollar estrategias para las áreas de STEM, bueno, tendrán que conocer cuáles son las áreas de STEM, cómo se diseña una estrategia, etcétera, etcétera. Y eso lo necesitaremos. Y podría ser que necesitáramos llevar a cabo actividades previas. Esto dependerá de en qué vaya a consistir ese codiseño que nosotros queremos poner en marcha. Y luego lo veremos con un ejemplo en qué podrían consistir estas actividades previas. Bien, en la fase de descubrimiento ya es cuando, según Gross, pues empezaría ese proceso de codiseño. Esta fase de descubrimiento está orientada a que se identifique bien cuál es el problema o la necesidad a la cual estamos intentando dar respuesta. También supone analizar el contexto para entender bien pues, dónde se va a realizar la intervención o la propuesta. Para ello se suelen utilizar métodos de recogida de información de tipo más etnográfico. Puede ser que tengan, si van a codiseñar pues algo para la comunidad, pues que vayan a hacer esas visitas para conocer pues, la comunidad para quien van a desarrollar algo. Pueden ser observaciones, pueden ser entrevistas. Como decía, son más técnicas que están asociadas a esos métodos etnográficos. La siguiente fase, en la fase de ideación, sería un poco la fase de diseño y de organización, a ver cómo vamos a llevar a cabo pues, todo el trabajo. Es importante, son importantes los acuerdos, o sea, llegar a un acuerdo sobre cuál es el objetivo del codiseño y qué es lo que queremos obtener a través de o qué vamos a obtener a través de ese proceso de codiseño. Por eso comentaba antes que estos objetivos y estos productos pueden ser flexibles, porque al final uno de los aspectos importantes del codiseño es que los participantes estén motivados para lo que tienen que hacer, ¿no? y que estén interesados. Por lo tanto, a lo mejor nosotros proponemos que el resultado tiene que ser un vídeo, pero ellos lo que quieren hacer es un material de realidad virtual. Entonces, no lo podemos establecer. Pero en ese momento, en esta fase de ideación, sí que se debería de llegar a un consenso de cuál es la idea que tenemos, qué es lo que queremos, a qué queremos responder y qué es lo que vamos a generar.
Otro aspecto importante dentro de esta fase de ideación es la organización del trabajo, la composición de los grupos de trabajo que van a participar en cada una de las fases de generación de ese producto, y también pues la planificación del cronograma, ¿no? de lo que se va a hacer y en qué se va a hacer, pues para poder tener pues una buena planificación. Otro aspecto que he comentado ya en alguna ocasión es la definición de roles y también de cara a que cada uno de los participantes conozcan el nivel de participación o qué es lo que tienen que hacer. Cuando hablamos de participación, no estamos hablando de integrarse en un grupo de trabajo y ya está. La participación pues, implica proponer, implica una actitud activa dentro de todo el proceso. Claro, la definición de roles irá en base, primero, a las competencias que uno tenga y también en base a las competencias, habilidades o conocimientos que se pretenden que se adquieran. En este caso, se trata de utilizar, se pueden utilizar pues, juegos de roles, se pueden utilizar modelos de flujo de trabajo para que quede bien claro, se pueden utilizar herramientas para generación de proyectos también, ¿no? Con la distribución de tareas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nos podemos apoyar en muchas herramientas y en muchos métodos. Bueno, la fase de prototipado es la fase pues, más extensa, ¿no? Porque incluiría la fase de diseño y de desarrollo de la solución. En esta fase de prototipado haremos la validación del prototipo constantemente mediante pruebas, mediante evaluaciones dentro del grupo de trabajo, con el objetivo pues, de ir mejorándolo y de ir ajustándolo. Dentro de los roles que comentaba antes, es importante que haya un rol que puede ser el investigador, si lo encajamos en la investigación basada en diseño, o alguien tiene que hacer el rol, digamos, como de control de calidad, en el sentido de que ese prototipo se está ajustando a todo lo que se había diseñado previamente. En cualquier caso, incluye esa validación e incluye pues, el replantearse pues, el desarrollo del prototipo. Y en la fase de reflexión, ya lo adelantaba un poco antes, en esta fase incluiría pues, la presentación de los resultados, la presentación del prototipo, del producto final, la reflexión sobre los aprendizajes, pero también sobre el proceso de codiseño. Ahí es interesante de cara a desarrollar competencias relacionadas con la autorregulación del aprendizaje o con la agencia académica del estudiante. Por lo tanto, es importante. En esta fase también podemos revisar qué es lo que hemos hecho y reflexionar en qué medida pues, se adapta o podríamos haberlo hecho de otra manera. No lo vamos a tocar porque ya tenemos el prototipo, pero está bien reflexionar sobre lo que hemos hecho. Y incluiríamos también la implementación de la solución en un contexto real. Bien. Voy a enseñarles ahora dos ejemplos en los que hemos aplicado las técnicas de codiseño. En este primer ejemplo tengo que decir que yo no he participado, que son mis compañeras del grupo de investigación que lo han hecho. En este caso, lo que hicieron es, durante 2 cursos académicos, proponer a los alumnos que codiseñaran propuestas didácticas. Son alumnos de los estudios de formación de profesorado de primaria y lo que se pretendía era que a través de ese proceso de codiseño los alumnos, con el docente de la universidad
con sus compañeros y también con los docentes de unos centros que colaboraban en el proyecto, unos centros de primaria, en este caso, llegarán a diseñar una propuesta didáctica. Como ven, en la parte superior, ¿no?, vemos que tenemos acciones previas, que sería la fase esta que yo he llamado planificación, lo que serían las etapas del codiseño propuestas por Gros y el cierre y reflexión. En las acciones previas, claro, el contar con centros con los que se iba a codiseñar, era necesario contactar previamente con esos centros. O sea, eso no lo podíamos hacer en la fase de descubrimiento, porque ya teníamos que organizarlo. Entonces, en esa fase de planificación, además de explicar lo que es el codiseño, en este caso, pues de la propuesta didáctica y tal, se trataba también de resolver problemas organizativos, ¿no? Como, por ejemplo, el contacto con el centro, y también es importante los acuerdos que llegamos con el centro. Como pueden ver, hay una parte en este esquema, está un poco lioso porque hay muchas cosas y está en blanco y negro, pero como pueden ver, además de las etapas que tenemos en la parte superior, vemos que está separado lo que son tareas que realizan, digamos, los docentes y lo que son tareas que a lo mejor realizarían el alumnado. En la fase de inicio, los docentes presentan la actividad, presentan esa propuesta de codiseño, y los alumnos entonces deben primero componer o formar los grupos de trabajo que van a hacer, y también seleccionar los centros a partir del listado que les han proporcionado los docentes y que han contactado previamente y que han acordado que iban a colaborar. A partir de ahí, el alumno pues, se tiene que documentar sobre la temática para decidir sobre qué tema van a realizar esa propuesta didáctica. Tanto la temática a nivel de contenido como también de los conocimientos que puedan necesitar para llevar a cabo esa propuesta, para poder diseñar esa propuesta didáctica y luego implementarla. En la fase de ideación se llevan a cabo, por una parte, la tutoría y el seguimiento por parte del docente de la UIP, de la universidad, perdón, y por otra también se prevé la visita a los centros para que los alumnos puedan hablar con los maestros y maestras que están en el centro. Por lo tanto, hay una visita al inicio para entrar en contacto y hay una visita al centro al final. Durante el prototipado, se trataría de que entre los docentes de la universidad y el alumnado finalicen el diseño, y luego los alumnos lo van a implementar en el centro. Eso es muy interesante porque les da la oportunidad de poder implementarlo pues, en un contexto real y pues, ver cómo ha funcionado, etcétera, etcétera. Por esto damos mucha importancia a esta etapa de cierre y reflexión, ¿sí? Para que el alumno, pues, como decía antes, por una parte reflexione sobre todo su proceso de aprendizaje, pero también que le sirva al alumno pues, para, por una parte, valorar los resultados, el cómo le ha ido esa implementación en el centro, pero también se les hace presentar la propuesta que han realizado en el grupo clase. Por lo tanto, tienen que hacer el diseño de la presentación de clase y tienen que exponerlo para compartir la experiencia. En el siguiente caso, que
que les quería comentar. Aquí sí que me he estado muy implicada. Ya pido disculpas porque está en inglés, pero yo creo que será muy fácil de entender. Es una estrategia que hemos llevado a cabo en un proyecto europeo, que además les pongo la dirección porque les invito, si les interesa, que lo puedan utilizar. En este proyecto europeo lo que se ha hecho es crear unos kits de juegos para favorecer la alfabetización en datos. O sea, que a través de datos, tanto jóvenes como personas más medianas y como personas más mayores, pues puedan ir aprendiendo pues cómo funcionan los datos, ¿vale? Y cómo tenemos que hacerlo. Bien, a partir del objetivo de este proyecto, que era crear ese kit, junto con unas compañeras, lo que hemos hecho es, obviamente, en el proyecto aplicábamos la investigación basada en diseño, que la vemos en este esquema. Vemos que tiene 3 ciclos iterativos. En el primer ciclo, la teoría, nos basábamos en el codiseño y también en la teoría del Game Design Thinking, y el contexto era el propio proyecto, que se llama DALI. A partir de ahí se diseñaron los juegos, se validaron por parte de los miembros del consorcio del proyecto y se volvieron a analizar y se analizó qué es lo que había que mejorar y se volvió a rediseñar. En ese proceso de rediseño nos dimos cuenta que era interesante incorporar cosas nuevas y incorporamos el Toolkit ACAD. También es un paquete que ayuda también se lo recomiendo, que ayuda al diseño de situaciones de aprendizaje y que tiene diferentes componentes a los que hay que atender, y es también con cartas y está también accesible y se puede descargar en la web. Bueno, a partir de ahí también decidimos aplicarlo como contexto, no solamente con los miembros del consorcio, sino con alumnado de nuestra facultad de formación de profesorado. A partir de esto, bueno, en este caso sí que ya lo implementamos, o sea, lo rediseñamos y hicimos una implementación para ver cómo iba. A través de cuestionarios, básicamente utilizamos cuestionarios aquí, hicimos ese análisis de esa validación y lo volvimos a rediseñar. Y en este caso lo que nos interesaba era aplicarlo con docentes en ejercicio. Y entonces, a partir de ahí pues lo rediseñamos, también lo implementamos, y como resultado de esto, a ver si me funciona, no me funciona, quiero que lo vean porque esto lo voy a quitar. ¿Y ahora he dejado de compartir? No. Ahora se ve bien. Perfecto. Vale. Bueno, lo que quiero que vean es que a partir de todo ese proceso, lo que hemos hecho es generar un proceso de codiseño para diseñar juegos agénticos. Estas fases de codiseño del proceso de diseño incluye la primera, que es empatizar, una primera fase que es empatizar a través de un proceso participativo. La siguiente es definir a través de ACAD, de hecho se hace, definir los aspectos pedagógicos que consideramos que tienen que tener esos juegos. A partir de ahí ya ideamos. Fíjense que aquí estamos mezclando algunas fases estamos añadiendo también a las fases de codiseño otras fases anteriores. Aquí ideamos,
Para idear lo que hacemos es que nos inspiramos en juegos que conocemos y también a través de lluvia de ideas y de procesos participativos nos inspiramos y ya podríamos ya pasar a la siguiente fase, que sería ya la fase del diseño del juego en sí. Esta fase del diseño, como decía antes, nos apoyamos en el marco teórico del toolkit de ACAD, que incluye estos tres aspectos, que no me voy a extender. Una vez que hemos diseñado el juego, creamos el prototipo. Este prototipo puede ser, en nuestro caso eran juegos de mesa, o sea, eran analógicos, pero podríamos también crear juegos digitales. Una vez que hemos creado ese prototipo, lo implementamos, lo validamos, que sería la etapa 7, lo aplicamos, implementamos el diseño, planificamos la implementación, en esta planificación de la implementación hemos introducido las fases de autorregulación del aprendizaje porque consideramos que son importantes. Entonces podemos ver que en esa planificación de la implementación sugerimos que cuando se utilicen los juegos haya una fase de activación, una fase de aplicación, es decir, juego, y una fase de reflexión de qué he aprendido. No lo he dicho, pero se trata del diseño de juegos serios. Obviamente, creo que se da a entender, ¿no?, al tener pues, esa segunda etapa de diseño de los aspectos pedagógicos. En la etapa 7 lo que haríamos es probarlo, implementándolo, y en la etapa 8 lo que hacemos es validarlo. Ya otra vez volvemos a reflexionar sobre todo el proceso y a partir de ahí generamos pues, el último diseño de juego. Como ven, son dos casos que son diferentes, pero que aplicando técnicas de codiseño y de investigación basada en diseño, lo que nos ha permitido en el caso 1 es generar propuestas didácticas y en este segundo caso lo que nos permite la aplicación de este proceso de codiseño es generar juegos serios, agénticos además, o sea, con ese valor, ¿no?, que le queremos dar de que sean agentes. Bárbara, perdón que te interrumpa, pero justo como mencionas esta palabra, capaz que es interesante si nos podés introducir un poco cómo utilizan ustedes el concepto de agéntico, porque aquí, por lo menos, tal vez algunos colegas sí lo usan mucho, pero tal vez no es un término tan habitual. Si querés. Sí, nosotros las investigaciones que hacíamos anteriormente nos interesó incluir en el diseño de las estrategias didácticas estrategias de autorregulación del aprendizaje. Y cuando fuimos indagando sobre la autorregulación del aprendizaje y gracias a contactos, pues, por decirlo de alguna manera, porque no lo descubrimos, con ese concepto de agencia. Es un concepto se utilizaba mucho en el ámbito profesional, ¿no?, la agencia profesional, y dentro del ámbito del ámbito académico se habla de agencia del estudiante. Y es un concepto que es verdad que tiene bastante componente de teorías psicológicas, pero traído al ámbito educativo nos resulta muy interesante. Y nos resulta muy interesante porque nosotros trabajamos a partir de estudios y de publicaciones y de colaboraciones con un equipo de una universidad de Finlandia. Y ellos proponen dentro del concepto de agencia 3 dimensiones. Una dimensión individual, que está muy relacionada con temas de autorregulación de aprendizaje, una dimensión participativa y una dimensión relacional.
En la dimensión relacional encontramos todos aquellos componentes que estarían relacionados con un poco con las relaciones de poder y la toma de decisiones, ¿no? Que se pueden dar pues, en un contexto educativo. Y en la dimensión en la dimensión individual, pues obviamente hace referencia a la confianza en que uno tiene para y determinadas competencias para poder conseguir realizar una actividad, el planteamiento de los objetivos, ¿no? el aprendizaje orientado a metas, aspectos, como decía antes, que están relacionados con pues, estrategias metacognitivas, de planificación, etcétera, etcétera, pero que nos vienen muy bien dentro de las investigaciones que estamos llevando a cabo. Y luego tenemos la dimensión participativa, que esa está relacionada con las posibilidades que tiene el alumnado en participar. Al fin y al cabo, una persona que se considera agéntica, ¿no? O muy agéntica, es aquellas personas que son capaces de intervenir y de identificar, ¿no? El contexto y de entender el contexto en el que se está moviendo, de intervenir para generar cambios. Entonces, al final estamos hablando de empoderar a los ciudadanos, etcétera, etcétera. Lo he dicho de una manera así un poco rápida porque es un off-topic. Súper bien, se reentendió. Y no sé si ha quedado muy claro, pero desde el punto de vista didáctico es muy interesante porque, claro, a la hora de diseñar una estrategia, el tener todos esos elementos en cuenta, pues nos hace, por una parte nos hace que ya si tenemos que dar oportunidades al alumno para participar, entonces ya estamos hablando del diseño de propuestas que se basan en metodologías activas, ¿no? Estamos hablando de propuestas que el alumno, pues, sea parte activa del proceso, se involucre, etcétera, 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 etcétera. Bien, ya casi esta es casi mi última diapositiva. En esta diapositiva quería, de alguna manera, que recuperáramos esas fases que hemos hablado de codiseño y esas fases que hemos hablado de la investigación basada en diseño, para que vean que, al fin y al cabo, encajan muy bien ambas metodologías, teniendo en cuenta que la investigación basada en diseño es una metodología de investigación y el codiseño pues, es una estrategia de codiseño, ¿no? Es una estrategia. Si nos fijamos, si partiéramos, cuando nosotros diseñamos estrategias, por ejemplo, partimos de los fundamentos teóricos y del contexto en el cual queremos desarrollar esa estrategia. Tenemos la parte esa de planificación, que bueno, que como comentaba antes, son actividades, digamos, previas y que muchas veces tienen que ver con actividades organizativas. Si nos fijamos, las fases centrales de la investigación basada en diseño se corresponden con las de codiseño, porque al fin y al cabo estamos hablando que la investigación basada en diseño es participativa, por lo tanto el codiseño encaja muy bien. Entonces, vemos que casi es que lo podríamos sustituir, ¿no? Cogiendo realmente en la identificación del problema, en el análisis y exploración, ahí estábamos hablando que pueden intervenir diferentes agentes. Pues bueno, pues entonces vamos a coger lo del codiseño, que estamos diciendo que actuamos como partners, ¿no? Para propiciar esos entornos más colaborativos y más participativos. La fase de diseño y desarrollo no es más que ideación y prototipo. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo. Y en la fase de evaluación y de reflexión está un poco... está hecho adrede, ¿no? Las casillas, así como están puestas, porque realmente en la fase de creación del prototipo hay esos espacios para la evaluación y para la mejora.
Por esto he cogido un poquito de aquí, pero también al estar esa etapa de evaluación y reflexión, pues también he querido coger esa última etapa de reflexión. Con lo cual, yo creo que si integramos el codiseño dentro del proceso de la investigación basada en diseño, sí que podemos obtener principios de diseño de esas estrategias que hagamos o de esos productos que generemos a través de procesos de codiseño. No sé si ha quedado claro, porque he liado un poco. No, sí, quedó claro. Creo que tenemos deberes, tenemos que leer bastante, pero sí, por supuesto que ha sido muy clara, Bárbara. Muy bien. Y bueno, con esto, esta sí que ya es la última. Quisiera agradeceros, pues, bueno, tanto la atención como esta oportunidad de poder compartir. No sé si nos queda tiempo para poder lanzar alguna pregunta, si es que la ha habido, o en cualquier caso, pues, comentar. Sí, a los que quieran hacer consultas los invitamos a dejarlas en el chat para ordenarnos un poquito, porque somos muchos. Yo te quería consultar puntualmente, desde tu experiencia, bueno, como docente en la universidad, ¿qué nos puedes decir acerca de qué cosas tener en cuenta cuando uno codiseña en formación docente? No quiero llamarle desafíos o oportunidades, que es lo típico, ¿no? Bueno, qué desafíos, qué oportunidades, pero ¿qué cosas a vos en qué cosas hay que prestar especial atención al momento de codiseñar en formación docente, puntualmente, que es nuestro contexto? Yo creo que es importante, y lo remarcaba antes, que el proceso de codiseño sea, no lo he dicho, pero es muy importante, que sea voluntario. De hecho, en las experiencias en la experiencia, el caso 1 que comentaba, era voluntario, no participaban todos los estudiantes. Otra cosa que es importante también es que no intentemos codiseñar con grupos muy numerosos, porque lo vamos a poder gestionar un poco difícil. Y ahí sí que debemos de tener cuidado. Sí que es cierto que desde el momento en que lo hacemos voluntario, pues ahí a lo mejor podemos reducir el número de personas que quieren participar. Pero es importante que sea voluntario, porque se necesita una implicación de los alumnos. Entonces, y se necesita una posición proactiva, con interés y con ganas, ¿no? Aquel alumnado que para este tipo de cosas pues supone una carga, no va a integrarse bien, y a lo mejor incluso puede estropear un poco las dinámicas, ¿no? de trabajo, de apoyo al resto de compañeros, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de la formación docente, a mí me parece muy interesante esa posibilidad que tienen de poder conocer de poder realizar una actividad y aplicarlo en un contexto real. Exacto. Genial. Y una pregunta más, desde tu experiencia también, que alguna cosa hemos leído. ¿Cómo ves la experiencia de codiseñar en evaluación? Eso no entraba en la presentación de hoy. Es muy largo, cortito, y te dejamos ir, que ya sabemos que estás pasada de hora. Bueno, hemos hecho algunos estudios relacionados con el codiseño en la evaluación. A mí me parece muy interesante, y me parece muy interesante porque también es una forma de implicar al alumnado en el proceso de aprendizaje. Sí que es cierto y es curioso, que en los estudios que hemos hecho, incluso a veces ellos son más exigentes que nosotros. Esto nos ha ocurrido. Claro, el codiseño de la evaluación pues se puede hacer se puede hacer desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, en mi caso, en la asignatura en el que hicimos ese proceso de codiseño de la evaluación, era complicado
porque era importante, y ahí también nos dimos cuenta que era importante que ellos conocieran en qué consistía ese codiseño, porque no acababan de entender, y en mi caso lo que teníamos que hacer era consensuar o acordar o codiseñar cuáles eran los criterios de evaluación que se iban a utilizar para la evaluación del producto que tenían que hacer. Como decía, incluso era curioso porque ellos eran más exigentes de lo que a lo mejor pues somos nosotros. Así que fue una sorpresa. Sí, sí, sí. Y de hecho, y luego a la hora de evaluar los trabajos, fue curioso como ellos, incluso, bueno, la autoevaluación normalmente se suelen autoevaluar muy bien. En procesos de coevaluación, que también lo hemos utilizado, suelen ser bastante exigentes. E incluso como decía, la valoración final del producto, pues nosotros consideramos que era mejor de lo que ellos pensaban. Así que más críticos que la docente. Sí. Bien. Bueno, te agradecemos mucho, Bárbara, por todo este tiempo que nos has brindado, por respondernos estas consultas, por brindarnos todo tu tiempo, tu saber, todo. Realmente brindar este espacio de tiempo para nosotros es súper importante, te leemos, sos una referente para nosotros y poder compartir en este momento es la verdad un placer. Y bueno, te dejamos ir y al resto de los colegas que están acá conectados, no se vayan que queremos hablar unos minutitos con ustedes. Te agradecemos un montón y bueno, nos estaremos encontrando pronto. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, gracias por la invitación y tenéis mis datos de contacto por si queréis compartir algo más.